Hola, buenas noches. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bien, 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 todo bien. Me llama la atención que estamos vos y yo nada más en este espacio. No hay ningún chico. Ah, no, ahí están, No, sí, 30. ahí están. Le acabo Ahí de están, asignar ahí el están. rol, no podía asignarlo, por eso no lo veía. Ah, sí, Y sí, ahí sí, ya no. los puede Ahora ver ya la profe. ahora los puedo ver yo, sí. Sí, profe. Bien, profe, me retiro si le parece. Bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien, profe, hasta luego. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo Buenas andan, noches, chicos? profe. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos terminando de admitir a todos. Ya ahí hay 43 participantes, hay 4 más para admitir. Somos 47. Bien. Bueno, comencemos entonces. Sí, voy a compartir pantalla. Ujú. Bueno, vamos antes de que sigamos, digamos, con todo lo que ya estamos viendo con todo lo que tenía que ver con productividad y la tan importante, ¿no? Tan importante relación entre caudal y presión, o presión y caudal, y cómo esta relación, si encontramos en un ensayo de pozo, encontramos una relación, podemos caracterizar el pozo y el yacimiento o el reservorio y analizar su productividad, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, mientras se está perforando un pozo, se hace un ensayo DST, ¿sí? Y a través de ese ensayo DST, lo que se quiere estimar es el potencial del pozo, porque siempre el pozo se hace con una finalidad, que es la de explotar hidrocarburos. Y una de los fundamentos, ¿no? En cuanto al gerenciamiento, a la administración del yacimiento, es conocer el potencial del pozo, porque eso nos va a permitir tener un dato para el desarrollo de todo el reservorio. Probablemente, ¿no es cierto?, el primer pozo que hagamos sea el pozo
que va a explorar el yacimiento, pero después, una vez que encontramos hidrocarburo en calidad comercial en un pozo, y eso tiene que ver con el potencial, vamos a desarrollar un plan, ¿no?, de expansión, un plan de desarrollo, que va a involucrar la perforación de varios pozos más para extraer los hidrocarburos, ¿no es cierto?, al mayor porcentaje, ¿no?, de lo que está in situ en el yacimiento, ¿no? Bueno, seguramente que eso va a depender de lo que nosotros ya vimos, ¿no? Va a depender de los mecanismos de empuje, va a depender ¿no es cierto?, de los cuidados que tuvimos cuando estuvimos perforando el pozo, de los cuidados que tuvimos cuando se estaba terminando el pozo, ¿sí? Los cuidados y las características del sistema de terminación que elijamos, etcétera. Todo eso va a redundar, ¿no? Va a redundar en una potencialidad que nosotros debemos conocer o tenemos que conocer para que en función de eso hagamos todas las planificaciones a futuro. Entonces hacemos un parate ahí y vamos a terminar con una parte que yo la había salteado, pero que es necesario que yo la dé, que tiene que ver con el comportamiento de los reservorios, ¿no? La ley de flujo en el medio poroso. Cuando hablamos de leyes de flujo, hablamos fundamentalmente de Darcy, pero bueno, también en la caracterización, ¿no?, del reservorio, vamos a hablar de varias ecuaciones que van a modelar, ¿no? Van a modelar los conocimientos que necesitamos tener para poder caracterizar un yacimiento. Como característica de los regímenes de flujo, al moverse desde un punto original del reservorio hasta al punto final de consumo, los fluidos deben viajar primero a través de la roca, reservorio o medio poroso. Se requiere una cierta cantidad de energía para superar la resistencia a fluir a través de la roca, lo que se manifiesta en una disminución o caída de presión del tape en la dirección de flujo hacia el pozo. Esta caída de presión depende del caudal. A mayor caída de presión, mayor caudal, de las propiedades del fluido, ¿sí? Alguna propiedad del fluido como densidad, viscosidad, ¿sí? El coeficiente volumétrico, ¿no? El grado API, o la densidad es lo mismo, va a depender de las propiedades de la roca, como cuáles, va a depender de la porosidad, va a depender de la permeabilidad, ¿sí? Los especialistas en producción o operaciones de producción deben predecir los caudales a los cuales un pozo o yacimiento producirá, y además conocer qué reservas existen en el reservorio, qué cantidad de ellas recuperarán económicamente. Es muy importante esto. Esta operación generalmente la hacen los reservoristas, ¿no? Digamos, ustedes no van a ir a hacer un cálculo de qué porcentaje de recuperación, ¿no? Si están, sobre todo si se van a dedicar a actividades de perforación, pero es bueno saberlo, que entre una de las funciones del reservorista, es calcular, ¿no? Calcular las reservas que existen y qué por ciento de esas reservas se recuperarán a un costo favorable. Para ello se necesita relacionar volúmenes de reservas existentes del yacimiento con la presión del reservorio. Fundamental, ¿no? ¿Sí? Las reservas son función de la presión del reservorio, así como el caudal es función de la presión, ¿no? Regímenes de flujo. A determinar la capacidad de flujo del reservorio requiere establecer relaciones entre caudales de entrada al pozo y presión en la pared de la arena, o la PWF, que nosotros llamamos presión dinámica de fondo. ¿Sí? Establecer entonces relaciones para determinar esa capacidad de flujo, esa capacidad de producir hidrocarburos. Tenemos que relacionar entonces el caudal versus la presión dinámica de fondo, caudal de entrada al pozo.
Esta relación se puede definir a través de la ecuación de Darcy, que establece la relación entre la caída de presión y la velocidad de flujo en un medio poroso para flujo laminar. La solución de la ley de Darcy depende de las condiciones de flujo existentes en el reservorio. Los regímenes de flujo se clasifican en flujo en estado estacionario, es aquel que se refiere al estado en que la distribución de presión y de caudal y presión en el reservorio se mantienen constantes en el tiempo. El flujo en estado no estacionario, la distribución de presión y caudal en el reservorio varía con el tiempo, y el flujo en estado pseudoestacionario es un caso especial del flujo no estacionario que se asemeja al estado estacionario. Flujo estacionario. La figura siguiente representa la distribución de presión y caudal para un flujo radial en un pozo con flujo estacionario. Fíjense ustedes que nosotros tenemos acá, en este gráfico tenemos presión y radio, ¿sí? Presión y radio, como si hiciéramos un corte de la estructura, ¿no? Productiva, un corte de la roca. Presión, en el eje ordenada, radio. El radio, la presión va desde un valor, desde un cierto valor acá, que puede ser 0 o no, ¿sí? Porque esto puede estar sesgada, esta curva, o este eje, perdón, puede estar sesgado, va desde un valor, cierto valor, hasta, ¿no? Una presión, ¿no? Este valor, que puede ser la presión estática o la presión inicial del reservorio, ¿no? Y el radio va desde el radio de pozo, ¿sí? O radio en lo que sería la cara de la arena productiva, hasta el radio externo de drenaje, ¿sí? Que es donde se comienza a movilizar, debido a una caída de presión, comienza a movilizarse en esta dirección, ¿sí? De derecha a izquierda, comienza a movilizarse los fluidos, ¿no? Pero para ello es necesario, ¿no es cierto?, una cierta distribución de presión, ¿no? Fíjense ustedes que esta curva, ¿no? Se corta acá, en este valor, en el RW, ¿sí? Y tiende a ser asintótica, ¿no? Acá el valor de P sub I, a la presión estática o a la presión inicial del reservorio, ¿sí? Entonces acá tenemos, y este es podría llamarlo, ¿no es cierto?, el perfil de distribución de presión, o lo que algunas veces también lo llamamos como el gradiente de presión, ¿no? Fíjense en que hay un gradiente de presión y hay una caída de presión, porque tenemos en el radio externo, tenemos este valor de presión que tiende, ¿no es cierto?, hacia el valor de la presión inicial, y acá, ¿no es cierto?, frente a la pared del pozo, tenemos este valor de presión. Entonces, este delta P es el que va a originar, ¿no es cierto?, el caudal en el pozo, ¿sí? Entonces dice, presión en el tiempo cero, en un tiempo inicial cero, a un tiempo infinito, ¿sí? Tenemos el mismo perfil de distribución. Mientras que esta línea de trazo representa el caudal desde un tiempo cero a un tiempo infinito. ¿Qué es lo que observamos en el caudal? Que se mantiene constante, ¿sí? Que se mantiene constante desde un tiempo cero a un tiempo infinito, ¿sí? Se mantiene constante. Es decir, donde leemos esa constancia, esa estacionalidad, ese fenómeno estacionario, lo leemos, ¿no es cierto?, a partir del hecho que esta curva, ¿no?, representativa del caudal para este caso, es paralela, ¿sí? Así que no tiene declinación, o pendiente cero, ¿sí? La distribución de presiones se mantendrá constante tanto tiempo como el radio de drenaje del pozo mantenga su condición constante, o sea, con una saturación de fluido constante, ¿sí? Saturación de oil, que es la fase no mojante. La pendiente de la curva, PWF versus radio,
es constante en cada punto, ¿sí? Es constante la pendiente de la curva, ¿sí? Delta P sobre delta R, ¿sí? Es igual al caudal por la viscosidad y es constante, ¿no? Para que esto se cumpla es necesario que el flujo a través del radio exterior del drenaje sea igual al flujo a través de la pared del pozo y constante. Es decir, lo que está diciendo acá, que para que el flujo sea estacionario, es decir, que no haya cambio de la presión con respecto al tiempo, y tampoco el diferencial de Q respecto al diferencial de tiempo igual a 0, para que esto se cumpla, el caudal que esté ingresando acá, ¿sí? Es el mismo caudal que tenemos acá, que está representado por esta curva, ¿sí? Para que se cumpla este perfil de distribución, esta relación que hay entre la presión y el radio, tiene que cumplirse esa condición. Que el caudal que esté ingresando acá en el RE sea el mismo caudal que estemos leyendo en el RW. En realidad no se cumple esta condición, pero se asemeja a la condición de un fuerte empuje de agua, donde el caudal de entrada de agua, o QW, en el RE sea igual al QO que entra al pozo. Para que sea eso, para que se dé esta condición, entonces, debe cumplirse lo siguiente, ¿no? Que aquí, que eso lo vimos cuando vimos los tipos de empuje, que aquí esté actuando, ¿no? Un fuerte mecanismo de mantenimiento de la presión, como por ejemplo un acuífero, un gran acuífero, ¿sí? Que esté inyectando, ¿no es cierto?, que esté empujando con un caudal, ¿sí?, que sea igual al caudal de hoy que está entregando el pozo en este punto. Por eso dice que el caudal en RE, el caudal de agua en RE, tiene que ser igual al caudal de hoy en RW, ¿sí?, para que se cumpla esta condición de flujo estacionario, ¿sí? No se cumple, pero se asemeja, o sea, es casi este caudal igual a este caudal. El mantenimiento de presión se alcanza por el flujo constante que entra al reservorio, semejante a una inyección de agua o de gas en recuperación secundaria. Generalmente, ¿no? Más adelante, cuando veamos los distintos tipos de tratamiento, o cuando por ahí, lo que pasa es que recuperación secundaria era una unidad de la materia, pero ha dejado de ser unidad por estas cuestiones ¿no es cierto?, de que entramos en un programa ajustado a la pandemia, y debido a que acá en el norte no tenemos proyectos de secundaria en ejecución ni siquiera futuro, puede ser que Tecpetrol me estuvo comentando que quieren hacer un proyecto de secundaria acá en Yacimiento Lomita Bloque Bajo. Me comentaron, como yo represento una firma que vende productos químicos, y puede ser que nosotros lo estemos asesorando y vendiéndole polímeros, algunos productos para secundaria, ¿no? Bactericida, secuestrante de oxígeno, algunos productos. El flujo estacionario se usa también para analizar las condiciones en la cercanía del pozo, porque aún en caso de flujo no estacionario, cerca del pozo el caudal se mantiene constante, ¿sí? De este modo, las ecuaciones de flujo estacionario se pueden aplicar en las cercanías del pozo, en el near wellbore, aunque el flujo sea no estacionario, porque los errores que se cometen son muy pequeños o despreciables. Se los puede verificar con la historia de producción y con los caudales de los pozos. Si estas variables permanecen constantes en el tiempo, se concluye, ¿no?, que el estado de flujo es estacionario. Flujo en estado no estacionario, ¿sí? A ver, una cosa más, ¿no? Para este caso se dice que, ¿no es cierto?, que el yacimiento es infinito, en el sentido, ¿no es cierto?, en el sentido de que no tenemos nunca una declinación, ¿no?,
una declinación en el tiempo del caudal, no lo tenemos porque acá hay suficiente empuje, suficiente mantenimiento de presión, para que el caudal sea constante desde un tiempo cero a un tiempo infinito. Entonces, el yacimiento tiene las características de infinito. Por eso se habla de un yacimiento infinito en un caso de flujo estacionario. En el caso de un flujo no estacionario, se habla de un reservorio cerrado, o sea, de una frontera, ¿no? De una frontera a través de, digamos, desde que se produce la perturbación, ¿no? La perturbación para que se produzca el movimiento fluido, con el tiempo, como el reservorio es acotado, cerrado, con el tiempo va cayendo la presión del reservorio, y eso, ¿no es cierto? Eso sucede porque la mayoría de las veces lo que se pretende con el flujo en estado no estacionario es que el caudal, ¿no es cierto?, se mantenga constante. Entonces, para mantener constante el caudal en QW, ¿sí?, es necesario que entregar energía a partir de este yacimiento cerrado, y en el tiempo, ¿no es cierto?, desde un tiempo cero a un tiempo no infinito, sino a un tiempo finito, ¿no?, que puede ser de orden de varios números hacia adelante del cero, la presión en el yacimiento va cayendo, ¿no? Justamente va cayendo a expensas de tener un caudal constante en el pozo. Este es el caso de un reservorio cerrado. En el radio externo, o radio exterior, el caudal es cero, ¿sí? El caudal es cero. ¿Por qué? Porque es cerrado, porque no tenemos, como en el caso anterior, no tenemos un acuífero fuerte, ¿no es cierto?, empujando en el límite del yacimiento, lo que le da la característica de infinito, sino que al no haber nada, está cerrado. Entonces en el radio externo, la gotita de hidrocarburo está estática, ¿no es cierto? Porque no hay diferencia de presión. En el radio externo no hay diferencia de presión, ¿sí? Y a medida, ¿no es cierto?, de que tenemos una afectación de radio, vamos a tener caudal, porque básicamente los fluidos se van a mover por una, ¿no es cierto?, por una expansión de los fluidos, ¿sí? Cuando baje la presión, va a ocurrir un proceso de expansión de fluido que va a ser la fuerza impulsora de los fluidos a través del medio poroso, ¿sí? Pero digamos, conceptualmente, para un flujo en estado no estacionario, y en el caso de que hablamos de un reservorio cerrado, en el RE el caudal igual a cero, siendo máximo el caudal a su vez en el RW, ¿sí? O sea, vas desde cero en el RE hasta un caudal máximo en el RW. ¿Sí? ¿Por qué es máximo? Porque teníamos la mayor caída de presión. Desde el RE hasta el RW se da la mayor caída de presión. Cualquier, ¿no es cierto?, distancia entre RW y RE, ¿no es cierto?, que es un valor de R, tiene un caudal determinado, pero no máximo, ¿sí? Bueno, acá dice, ¿no?, la PWF es constante, el caudal varía, y el caudal es igual a cero en RW, y caudal máximo, o sea, caudal en R varía, caudal cero en RE, y caudal máximo en RW, ¿sí? Toda la producción es debida a la expansión de los fluidos en reservorio. A ver, hagamos un alto acá. ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Muy bien. Entonces, para el caso, ¿no?, del flujo en estado no estacionario, ¿no?,
en el que consideramos que el yacimiento es cerrado, toda la producción es debida a la expansión de los fluidos en el reservorio. Toda la producción. ¿Sí? Hay expansión, ¿sí? Hay expansión cuando hay delta P. Si el delta P es 0, no hay expansión, no hay producción. Bueno, esta figura que vemos acá es una representación de la Profe, distribución de disculpe, presiones y caudales. profe, ¿a qué se refiere con expansión? O sea, Ustedes saben que, ¿no es cierto?, que los fluidos son, sobre todo el gas, son compresibles. O sea, bajo ciertas condiciones de claro, presión, claro. bajo Sí, ciertas sí. condiciones de presión ocupa un cierto volumen, ¿sí? Si vos le quitas presión, el gas se expande, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gas es compresible, tiene esa facultad, que bajo condiciones de presión alta ocupa menor volumen, se contrae, se comprime, ¿sí? Y bajo condiciones de menores presiones se expande, ¿sí? Y en el proceso de expansión mueve a su vez a los demás fluidos, se mueve él y se mueve a su vez a los demás fluidos. En el caso de los líquidos no son incompresibles. O sea, conceptualmente nosotros decimos que el cambio de volumen o el cambio de densidad con el tiempo, ¿no es cierto?, es prácticamente igual a 0, pero ningún líquido es incompresible. Son casi incompresibles, ¿sí? Y la mayoría, ¿no es cierto?, de los yacimientos en los que coexisten petróleo y gas y agua, son, ¿no es cierto?, ligeramente compresibles, lo que, ¿no es cierto?, le da esa característica, ¿no?, de expandirse cuando baja la presión. Porque nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que en el RE y en un tiempo cero, pozo cerrado, ¿no es cierto?, el pozo está a una determinada presión. Cuando comunicamos el pozo a través de las perforaciones o punzados, comunicamos hidráulicamente yacimiento con pozo, ¿qué pasa? Se tiende a producir, ¿no? Primero hay un gran delta P que hace que los fluidos inicialmente se muevan a gran velocidad, porque el delta P es máximo, pero, ¿no es cierto?, va cayendo, ¿no? Se va distribuyendo la presión conforme los fluidos se van moviendo hasta ese medio poroso, hasta llegar al pozo. Eso ejerce un delta P máximo, ¿sí?, en el sentido teórico, ¿sí?, sin daño, ¿no es cierto?, sin incrustaciones, sin sólidos producto de las perforaciones, etc. Y nosotros tenemos un movimiento fluido, pero digamos, en lo que son los yacimientos cerrados, particularmente, la producción, el caudal, el flujo, es debido a la expansión de los fluidos en el reservorio. Básicamente eso. Bueno, el gráfico que es para un estado no estacionario, o flujo inestable, no estable, tenemos esta siguiente representación de distribución de presiones y caudales Q para un sistema similar al del flujo estacionario radial, excepto que en este caso la producción se debe a la expansión de los fluidos en el reservorio. Esto explica que el caudal para un radio RE sea 0, ¿sí? Fíjense ustedes. A ver, vamos a analizar. Tenemos varias curvas, que son las curvas representativas, ¿no?, de la presión, en este caso, las que son trazo continuo, son las líneas de distribución de presiones, además de esta, para un tiempo que va de 0 a 3, desde de t igual a 0 a t3, ¿no? Y tenemos 3 curvas en línea de trazo representativa de caudales, ¿sí?, también para un tiempo 1, para un tiempo 2 y para un tiempo 3. ¿Sí? En el eje vertical, ¿sí?, principal, tenemos la presión P, ¿sí?, que va hasta la P sub I, la presión inicial.
En el eje de abscisa, el eje horizontal, tenemos el radio R, que va desde el RW al RE, y en el eje vertical secundario tenemos el caudal Q. ¿Sí? Caudal Q. ¿Sí? Entonces, ya tenemos caracterizado el gráfico, sabemos qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, a continuación empezamos a mirar lo que está dibujado, ¿no? Acá arriba me dice, ¿sí?, que esta es la presión en un tiempo cero, en un estado inicial, presión inicial, ¿sí? Tiene este valor máximo, ¿no? Porque fíjense que la presión medimos desde acá, ¿no es cierto?, cierto valor o cero, hasta un valor máximo, ¿no? Ahora fíjense en ustedes, ¿no?, que esta es la curva de distribución de presión para un tiempo 1, o sea, un corto periodo después, ¿no es cierto?, de que el pozo ha empezado a producir, ¿sí? El radio de afectación, ¿sí?, porque acá sí tenemos radio, allá también tenemos radio. El radio de afectación de la presión va desde este punto, ¿sí?, que es la presión inicial, y tiene esta caída de presión hasta el PWF que está acá, en el RW. ¿Sí? Es decir, acá, ¿no es cierto?, la producción del reservorio y la producción del pozo, en este corto periodo de tiempo desde T sub 0 hasta T sub 1, no llega a afectar a todo el reservorio, ¿sí? En cambio, para un tiempo, la presión, fíjense, la presión, el perfil de distribución de la presión, para un tiempo 2, mayor que T sub 1 y mayor que T0, ¿sí? Fíjense que la curva va desde acá, desde RE, ¿sí? La curva de distribución de presión va desde RE hasta RW, es decir, que en un tiempo 2, ¿sí?, la afectación es sobre todo el yacimiento, porque va desde RW hasta RE. ¿Sí? En el caso de un tiempo 3 mayor que T sub 2, ¿sí?, la afectación, la curva de distribución de presión, ¿no?, va desde el mismo valor, ¿sí?, que para T1 y T2, ¿sí?, nada más que fíjense ustedes que ya no parte del valor máximo PI, sino parte de un valor menor, ¿no?, de un menor valor. Entonces, el delta P, ¿sí?, fíjense ustedes que para estos dos casos el delta P es este que está acá. A ver, vamos a tratar de hacer un dibujito, a ver. Para el tiempo 1, tenemos este delta P. Para el tiempo 2 también tenemos, porque parte de acá tenemos el mismo delta P. Pero para el caso de T3, en un tiempo 3, ¿sí?, ya no tenemos ese, ¿no? Tenemos este. ¿Dónde está? Ahí podemos decir. Ahí. Tenemos ese delta P, ¿no? Si este lo podemos tirar acá. Está un poquito más abajo, pero bueno. Solamente a fines de mostrarles, ¿no?, la diferencia en el módulo, ¿no? Ya acá, digamos, para mantener una presión dinámica constante, ¿no?, manteniendo una presión dinámica constante en la cara del yacimiento, en la cara del pozo, perdón, ya tenemos un menor delta P. Ahora, ¿y eso qué significa en términos de caudal? A ver, veamos las curvas de caudales, ¿sí? Para un tiempo, a ver, el caudal crece, acá tenemos valores de 0 y crece hacia arriba, ¿no? Para un tiempo 1, el caudal va desde 0, ¿sí?, al radio 1, ¿sí?, va creciendo hasta este valor. Y en un tiempo 2 y un tiempo 3, ¿sí?, como ya ahora la presión, ¿no?, la curva de distribución de presión alcanza
a todo el yacimiento, ahora, ¿no es cierto?, es lógico que estas dos curvas para el tiempo 2 y tiempo 3 no salgan desde acá, sino salgan desde RE, para lo cual justamente nos dice, ¿no?, que cuando alcanza en el RE, el caudal es 0. ¿Por qué? Porque no tenemos caída de presión, ¿sí? Pero sí, conforme, ¿no es cierto?, conforme la presión va cayendo hasta llegar al valor de PWF, ¿sí?, los caudales van creciendo a un tiempo 2 y tiempo 3, ¿sí?, teniendo este caudal en el tiempo 2 y este caudal en el tiempo 3. Lógico, ¿no? Lógico, porque el delta P que tenemos disponible en el tiempo 3 es menor, por ende nos entregará el pozo en el tiempo 3, debido a ese menor delta P, nos entregará menor caudal que en un tiempo 2 y que en un tiempo 1, que es máximo, ¿sí? Con el caudal 0 en R, la única energía que provoca el flujo de fluidos es únicamente la expansión de los fluidos. Inicialmente la presión en el reservorio es P sub I, esta corresponde al tiempo de producción 0, ¿no? P sub I en un tiempo de producción 0. En el caso de estado no estacionario, el caudal es controlado para que la presión en la pared del pozo se mantenga constante, o sea, para un PWF constante. O sea, para este tipo de sistema, mantenemos constante el PWF en el fondo, ¿sí? Y los caudales que vamos a, ¿no?, los caudales que vamos a tener son distintos, ¿no?, porque acá la prioridad es mantener la PWF constante, con una variación en el caudal. Y en el caso del estado estacionario, ¿no?, no ocurría esto porque había un empuje en la frontera, en la condición de borde, que permitía, ¿no es cierto?, que tanto el PWF como el caudal se mantuvieran constantes todo el tiempo. Entonces, después de un periodo de producción corto, en el T1, se produce a un caudal tal que la PWF permanece constante, se obtiene una distribución de P como P a T sub 1 a un tiempo 1. Para este corto tiempo, solo una porción del reservorio ha experimentado una caída de presión significativa, ¿sí? Esto era esto, ¿no? Solo una parte, ¿no?, una parte del reservorio, que va hasta R, ha experimentado esta caída de presión, ¿no?, significativa. Como la producción o movimiento de fluidos se produce por expansión, si no hay caída de presión, no hay caudal producido. Si la caída de presión se va extendiendo a todo el RE, como en el caso en el tiempo 2, obviamente desde el R afectado irá creciendo el caudal. Así se ve que para un tiempo 2, la expansión o delta P afectó todo el reservorio RE, y a partir de RE se va produciendo un caudal que varía con el radio y alcanza un máximo en R igual a RW, siempre condicionado por una PWF constante. Es esto, ¿no? En un tiempo 2, esta es la curva característica, ¿no?, del caudal, que ese caudal crece desde 0, ¿no?, para RE, hasta un máximo en RW, ¿sí? Siempre manteniendo la PWF constante, la presión dinámica de fondo constante. Se observa que el caudal decae algo para un tiempo T igual a T2, ¿sí? ¿No? Este caudal, esa variación de caudal, ya que
¿no? La diferencia de presión, o sea, la que está dada por la presión inicial menos la presión dinámica de fondo, afecta a mayor proporción del reservorio. Esto, básicamente esto, ¿no? Que este perfil de distribución afectaba solamente una porción del reservorio, en cambio, para un tiempo 2, ¿sí? La afectación, ¿no? La afectación del reservorio es completa, afecta todo el reservorio, porque alcanza el RE. Y también nos dice acá, ¿no? Que el reservorio presentará otra distribución de presiones para un tiempo T3, puesto que PE menos PWF está declinando. Exactamente, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que yo le mostraba, ¿no? Acá, esta diferencia se mantiene para un tiempo 2, pero para un tiempo 3, el delta P es menor. Y si el delta P es menor, el caudal entregado es menor. En este caso, la distribución de presión y los caudales cambian con el tiempo, salvo la PWF que se mantiene artificialmente. Se dice que el estado no estacionario cubre todas las condiciones de un reservorio no anunciadas en el estado estacionario. El sistema particular descrito aquí sería un sistema de pozo fluyendo a su capacidad máxima o contra un orificio constante tal que la PWF tiende a mantenerse constante. Lo que está queriendo decir acá es que, ¿no es cierto?, que para mantener esa condición de PWF constante, muchas veces en el pozo, en la cabeza del pozo, ¿no?, en la superficie, no en el fondo, se colocan choke, ¿no es cierto?, de tal manera de variar los diámetros de orificio para mantener siempre la presión dinámica de fondo constante, ¿no? Constante. El caudal variará, pero digamos, la particularidad de mantenerse en ese estado no estacionario es mantener la PWF constante, ¿sí? Entonces yo hago todas las maniobras que tengo que hacer para mantener, el PWF constante, aún a pesar de variar el caudal de producción. Para un tiempo T1, bueno, a ver, terminemos con entonces, ¿cómo se llama? Con el flujo no estacionario. Veamos el flujo en estado pseudoestacionario, ¿sí? En este caso se hace el análisis de sistemas en que las distribuciones de presión y caudal varían con el tiempo. Curva de distribuciones de presión y caudal varían con el tiempo. Aquí se considera que, entonces, que la presión dinámica de fondo no es constante en el tiempo y que el caudal es constante. Este es un caso comparable a un pozo que se está bombeando a un caudal constante. Y esta sería la gráfica, ¿sí? Veamos lo que está pasando acá. A ver, vamos a darle un poquito más de... ¿Ha mejorado ahí la gráfica? ¿Se ve un poquito mejor? Sí, Sí, profe. Bueno. Bueno, acá tenemos de nuevo, ¿sí? Tenemos presión P, que va desde la P sub I a un tiempo cero, ¿no? Hasta las distintas PWF acá. Acá tenemos desde P sub un tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a 6. Tenemos los perfiles de distribución de presión. En el caso para un tiempo 1, la curva de distribución de presión solo alcanza una parte del reservorio, mientras que, ¿no es cierto?, desde el tiempo 2 al tiempo 6 afecta a todo el reservorio, ¿sí?
lo que tenemos acá es, ¿no? Lo que tenemos acá es que la presión, fíjense ustedes, si en el caso anterior todo convergía a un mismo valor de presión dinámica de fondo, las curvas de presión, ¿se acuerdan? La curva de distribución de presión, miren, fíjense, esta, ¿sí? Convergían todo en un mismo valor de PWF, ¿sí? Por eso que decimos que en el estado no estacionario, la PWF es constante, mientras que el caudal varía. En cambio, en el estado pseudoestacionario, ¿sí? El delta P va cambiando, fíjese, el delta P va cambiando, pero el caudal, fíjese, el caudal desde el tiempo T1 al tiempo 5, ¿sí? El caudal es el mismo, se produce a caudal constante, ¿sí? Nada más que la curva de caudal, ¿no? Sale desde acá, desde un valor R de radio de yacimiento, porque no afecta la curva de distribución a todo el yacimiento, desde T2 a T5 salen desde acá, igual que el T6, porque acá, ¿no es cierto?, en RE el caudal es 0, ¿sí? Y es máximo en RW. ¿No? Eso tenemos como, ¿no? Y acá una particularidad que se ve es que prácticamente no, las curvas de distribución de presiones son casi paralelas, fíjense ustedes, ¿no? Paralelas, ¿no? Desde el RE, y bueno, y pierden ese paralelismo al llegar al RW. ¿Se ve la figura, no? Entonces, para este caso, la PWF no es constante, y el caudal sí es constante. Por lo menos desde Q, el caudal para un T1 a un T5, el caudal es constante. Solamente cae en un tiempo 6, fíjese, ¿no? Cae desde acá a este. En este caso, un tiempo T1 provocará una distribución de presión que afecta a parte del reservorio, como el caudal es constante, al alcanzar el RE con la caída de presión, ¿no? La PWF será menor. Si se quiere mantener el caudal constante para un tiempo 3, la distribución de presiones será distinta y paralela a la anterior. Como no hay reposición de energía, porque tenemos un reservorio cerrado en el límite, se irán dando sucesivas distribuciones de presiones con presiones decrecientes en el límite hasta alcanzar, ¿no es cierto?, la PWF 1. Y en esta condición ya no se puede mantener el caudal constante, por lo que una disminución posterior de la presión en el límite para un tiempo T6 implica un cambio en el caudal, que es lo que está sucediendo acá, ¿no? Dice que cuando el delta P alcanza un valor, ¿no? Acá, un valor mínimo casi igual a 1, ¿no? Una próxima disminución de presión para mantener el caudal no será efectivo, ¿no es cierto? Porque no tenemos no tenemos el suficiente delta P para mantener el caudal, por lo que a un tiempo 6, ¿no? En un tiempo 6, fíjese, ¿no? Que va hasta la presión, va a un valor de presión 0, ¿no? En un tiempo 6, el caudal se disminuirá, ¿no? Y no se mantendrá constante, como en el caso de los tiempos T2 a T5. Se llama flujo pseudoestacionario porque para un periodo de tiempo muy largo, ¿sí? La caída de presión, ¿no? O los cambios de presión con los cambios de radio son aproximadamente constantes, si bien la presión absoluta del reservorio va sufriendo cambios, ¿no? ¿Por qué esta constante? ¿Por qué decimos que ¿no? estos cambios de la presión respecto al radio son constantes? Bueno, se pueden ver acá, ¿no? Digamos, este paralelismo en las curvas de distribución para diferentes tiempos, ¿no?
hace que estos delta P, estos cambios de delta P, ¿no? Para distintos radios sean constantes, esos cambios de la presión respecto a los cambios de radio sean constantes. Así se le puede aplicar la ecuación del flujo estacionario, y este estado pseudoestacionario se da en llamar flujo estabilizado. Pendiente constante, manteniendo caudal constante y con cambios de presión del reservorio. Entonces al flujo pseudoestacionario se le llama flujo estabilizado. Bueno, aquí hacemos un break para refrigerar la garganta y continuamos, a ver, son y 53, a la 21 continuamos. ¿Les parece bien, chicos? Ok, profe. Sí, profe. Bien, hacemos un pequeño break, por favor.
Bueno, estamos aquí de nuevo. Una pregunta antes de continuar. ¿Alguno de ustedes sabe el tema de las clases presenciales? Si hay alguna fecha para alguna startup de eso. No dijeron. No, nada. Todavía no notificaron nada. La semana pasada fui a la UNSA a preguntarle a Adrián y me dijo que todavía no hay nada aún. ¿Y a ustedes Nada, qué? profe, solamente son posibles fechas, pero no dicen nada. Lo único que se hizo la semana pasada, o hace 2 semanas, es una encuesta para ver qué cantidad de alumnos están vacunados, Ah, pero no se sabe nada más. está bien. ¿Y a ustedes qué piensan de la presencialidad? ¿Les gustaría cambiar o no? ¿O seguir así nomás en modo virtual? Sería bueno que sea modo dúo, presencial y virtual, digamos, para los chicos que no puedan que sea virtual y para los chicos que quieran que sea presencial. Ajá, Sí, claro, estaría bueno eso. está bien. Estimo que los chicos que están afuera se les complica muchísimo, o sea, creo que esto fue una apertura muy grande para ellos. Y están trabajando, que no pueden venir a cursar, y que ahora nos pongan presencial únicamente, estaría como que muy difícil para ellos, ¿no? Sí, no sé, yo lo que pienso es que quieras o no, en algún momento va a volver un piloto de presencialidad y si eso funciona bien, en algún momento va a venir 100%, va a volver 100% presencialidad. Profe, con respecto, no habían comentado el cuatrimestre pasado, una de las profesoras de las materias del cuatrimestre pasado, que posiblemente se evaluaba la posibilidad que para el cursado del último año se tenga en mente, o se estaba contemplando la posibilidad de que sea una cuestión mixta, presencial o virtual, justamente para aquellos que ya están trabajando y que se les complica la cuestión de la presencialidad en la carrera de ingeniería. Eso a usted como docente no se le ha consultado, no ha sido tema de debate para las materias del último año, algo por el, No, ¿no sabe nada? sí, yo lo único que había escuchado era hablando con alguien, pero no hace poco, sino ponerle hace un mes, que se iba a dar una modalidad doble entre presencial y virtual. Y bueno, y el piloto iba a ser de los cursos superiores porque son los menos numerosos. Más de eso no sabía más nada, por eso que estaba tratando de indagar a ustedes como están, digamos, permanentemente con Paula y toda la gente no preguntando por una cosa u otra, capaz que tenían alguna novedad de última. Yo considero, profe, que si volvemos a la presencialidad sin tener en cuenta las herramientas de la virtualidad es volver al pasado, es retroceder, porque la virtualidad te da muchísimas herramientas que deberíamos aplicarlas. No digo que la carrera sea a distancia, pero sí ocupar herramientas que hoy nos dan
por ejemplo, las clases grabadas o las mismas consultas virtuales. O sea, hay muchas herramientas que son muy positivas, que no deberíamos no dejarla de hacer. Sí, sí, sí. Pero también hay que considerar que, bueno, justamente en el último año, que deberíamos tener clases presenciales o de otra manera una plataforma que realmente sirva, digamos, como para poder utilizarla. Esa es mi opinión. Pasa que eso es mucho más profundo de lo que se debería hacer, digamos, porque la carrera en sí es presencial. Entonces, para hacerla formalmente a distancia hay que hacer un proyecto, digamos. Entonces está muy complicado ese punto. O sea, y pueden decir de que sea presencial la otra semana y son capaces y también están todo lo legal, digamos. Ahí está en que nosotros pidamos por lo menos un tiempo para que los chicos que estén lejos se acomoden para volver a Tartagal. Pero no creo que la carrera esté lista para que sea a distancia la carrera. Bueno, muchas gracias. Continuamos con las clases. A ver. Vamos a ir un poquito más sobre estos temas. Profe, quería Sí. decirle algo que me comentó Adrián. Posiblemente para ese examen de diciembre sean presencial. Me dijo eso. Sea presencial. Sí. Ajá. Está bien. Bueno, vamos a ver un poquito de ecuaciones de flujo no estabilizado, del flujo transitorio. Un pequeño así como vuelo de pájaro para conocer cuáles son las ecuaciones de flujo, cuáles son las que intervienen, algunas definiciones como para que ustedes conceptualmente sepan cuando hablemos de ensayos drawdown, build up y algunos otros ensayos de pozos, sepan cuál es la base, ¿no es cierto?, de la interpretación y de cálculo de cada uno de los de las relaciones de productividades, ¿no? Cuando hablamos de IP, IPR, cuando hablamos de que es necesario conocer por lo menos, o extrapolar, ¿no?, a través de algún método, cuál era la presión inicial del yacimiento, calcular el radio de drenaje, calcular la capacidad productiva K por H o el factor del skin effect, ¿no?, para que tengamos los elementos como para interpretar sobre cuáles son la base de cálculo, ¿no?, cuáles son las ecuaciones de flujo que se han utilizado, ¿no? Acá habla de ecuaciones de flujo no estabilizado, de flujo transitorio, ¿sí? Cuando vamos a ver, ¿no es cierto?, qué son los fenómenos transitorios, y bueno, así entendemos un poquito mejor todos estos temas, ¿no? Bueno, tenemos las condiciones asociadas al tiempo, entonces, flujo estabilizado, ¿no? Que flujo estabilizado hablábamos, ¿no?, que el caudal era constante, y flujo no estabilizado, o sea, flujo transitorio. Es decir, que ¿cómo se llama?, que el caudal, ¿no es cierto?, y por ende la presión, como la función de cambio, ¿no?, el delta P dividido el delta T, o la derivada de la presión respecto a la derivada del tiempo, en un caso, ¿no es cierto?, es en el caso del flujo estabilizado el caudal se mantiene constante, y en el flujo transitorio no, ¿sí?, está cambiando todo el tiempo. Fundamentos para el ensayo de pozo: se tienen en cuenta los fenómenos transitorios que tienden a la estabilización, ¿sí? Una de las cosas que yo le decía
¿no? Que para dibujar una IPR nosotros necesitábamos conocer por lo menos en un ensayo de pozo, tener la presión dinámica de fondo y el caudal estabilizado, ¿sí? Entonces, esto nos está hablando, ¿no? De fenómenos transitorios que tienden a la estabilización. También se considera los fluidos ligeramente compresibles, ¿no? Como por ejemplo petróleo más gas disuelto, ¿sí? Es un caso de un fluido ligeramente compresible. Para estos fluidos la compresibilidad se define, ¿no? La compresibilidad se define como la diferencia o la razón de cambio del volumen respecto a la presión, ¿no? Por la temperatura y por 1 sobre el volumen, ¿no? Combinando la ecuación de Darcy y la ecuación de continuidad se llega a obtener lo que se llama, ¿no? El gradiente al cuadrado de la presión, ¿no? Que son estos valores, ¿no? Que es la compresibilidad, la porosidad, la viscosidad y la permeabilidad en una relación digamos, casi como una constante, un número, esto es un número, por el cambio de la presión respecto al tiempo, ¿sí? Y sería la inversa, ¿sí? La inversa de la difusividad hidráulica. Acá dice que la ecuación de difusividad representa el gradiente de presión en un medio poroso y es función del cambio de presión con el tiempo, ¿sí? Esta ecuación permite establecer la distribución de presiones, lo que veíamos recién, ¿no? En las 3 dimensiones, en un medio poroso y en el tiempo, y sirve para aplicar a fenómenos transitorios, ¿no? Esta es la fórmula de la difusividad hidráulica. Y acá, ¿no es cierto?, la pregunta, ¿qué se entiende por difusividad? Para comprender un poco este concepto, hacemos un análisis dimensional, ¿sí? Y llegamos a este término, ¿sí? De longitud y tiempo. La difusividad, en cierta forma, es una medida de la velocidad areal. Físicamente es la velocidad con que se va propagando una determinada perturbación en un medio poroso. Por ejemplo, un cambio de presión, ¿sí? Fíjense en ustedes, ¿no? L dividido T, ¿sí? Espacio, tiempo, velocidad, ¿no? Velocidad, pero velocidad, ¿no es cierto? Es velocidad areal. Es decir, la difusividad tiene que ver cómo se va propagando una determinada perturbación en un medio poroso. Por ejemplo, un cambio de presión, ¿sí? Es decir, que la difusividad me permite a mí medir, en cierta manera, entre comillas, medir la velocidad de propagación de una perturbación. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente cuando vamos a hacer ensayos de pozo y vamos a medir una determinada propiedad, lo hacemos a través de condiciones de cambio, digamos, de cambio de estado. Queremos provocar una perturbación y a través de esa perturbación en un yacimiento estático, por ejemplo, ¿no es cierto?, medir cómo se transmite esa perturbación que nosotros hicimos a través del yacimiento. Por ejemplo, yo tengo un yacimiento cerrado, está en una condición estática. Lo abro al pozo, es una perturbación, ¿sí? Abro el pozo, ¿sí? Y como resultado de esa apertura, ahí se va a producir un cambio en el estado, ¿sí? Un cambio de estado, y ese cambio, la velocidad con que se transmita una determinada variable, va a depender de las condiciones del yacimiento. Va a depender de la permeabilidad, depende de la porosidad, ¿sí? Del estado del medio poroso, ¿sí? O sea, por eso es importante, ¿no?, el concepto de difusividad, porque nos permite comprender, ¿no?, entonces, la velocidad con que se transmite en un yacimiento, porque estamos hablando de yacimiento, una determinada perturbación, ¿sí? Hay una solución aproximada de la ecuación de Fourier o de difusividad, ¿sí? ¿No? Esta ecuación
ecuación de Fourier o ecuación de difusividad, ¿sí? Y es esta, ¿no? Definimos lo que se llama un tiempo adimensional T sub D, ¿no? En el que T es el tiempo en que se analiza el fenómeno, ¿sí? Y R cuadrado, esta dimensión tiene validez si se trabaja en coordenadas cilíndricas R, y representa la distancia desde el pozo a la cual se interesa analizar el fenómeno. El concepto de tiempo adimensional lo vamos a ver sobre todo cuando veamos los ensayos de recuperación de presión o ensayos de build-up, ¿sí? Entonces, el tiempo adimensional, lo que necesitamos saber acá, es una solución aproximada a la ecuación de difusividad, ecuación de Fourier, ¿no? Entonces, como acá dice que esta dimensión tiene validez si se trabaja en coordenadas cilíndricas, lo que hace, ¿no es cierto?, es redefinir la ecuación de Fourier en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y queda expresado de este tiempo, ¿no? De esta forma. Cambio de la presión respecto al cambio del radio, ¿sí? Del radio R. Entonces, esta expresión que está acá es una ecuación de la más usada en ingeniería de petróleo, y es la ecuación diferencial para el flujo de un fluido real y correspondiente a un fluido de una compresibilidad C pequeña y constante, ¿sí? Porque veíamos recién que la mayoría de los sistemas, por ejemplo, un sistema de petróleo con gas disuelto es un sistema ligeramente compresible, ¿sí? Y de ese tipo de yacimiento tenemos un montón. Para encontrar las soluciones a esta ecuación, se asumen la siguiente hipótesis. Gradientes de presión pequeños, propiedades constantes de la roca, fluidos de compresibilidad pequeña y constante, casi incompresible, flujo de una sola fase, flujo monofásico, ¿sí? Estas suposiciones se deben tener siempre presentes porque las soluciones de esta ecuación constituyen el fundamento de las técnicas de análisis de presiones, que, ¿no es cierto?, es donde vamos a estar entrando enseguida ese tema, ¿no? Bueno, acá tenemos hace rato lo que estábamos, ¿no?, hablando de reservorio infinito, reservorio cerrado, cilíndrico cerrado, ¿sí? Presión constante en el límite exterior para yacimientos infinitos, perdón. Bueno, acá tenemos algunas expresiones como la ecuación de Muscat, ¿sí? Bueno, acá la ecuación de Muscat encuentra soluciones para tiempos adimensionales menores de 10, o sea, tiempos cortos, y para tiempos mayores, ¿no? Mayores que 10. Después de integrar y encontrar una serie, ¿sí? La ecuación de Muscat toma esta siguiente forma, ¿sí? Y para el caso, ¿no?, la ecuación de Muscat para la presión en la pared de pozo, es decir, para cuando R es igual a RW, toma este valor, ¿sí? Y el gráfico de esta ecuación es este, ¿no? Es una recta en un gráfico semilogarítmico, ¿sí? Un gráfico semilogarítmico. En el eje de abscisa tenemos el logaritmo neperiano del tiempo, el logaritmo natural, y en el eje vertical tenemos en coordenadas rectangulares, tenemos la presión dinámica de fondo, ¿sí? Entonces, esta es la curva característica de esta ecuación. Esta curva para un tiempo igual a 1, lo corta en el valor de P sub E, ¿sí? Si no tenemos datos, hacemos una extrapolación hasta cortar el eje Y, y esa intersección de esta curva con el eje Y nos da el valor de la presión en el límite exterior, o la presión estática del yacimiento, ¿sí? Y la pendiente de esta curva
¿sí? Pues tiene una pendiente, es igual al caudal por la viscosidad del petróleo, por el factor volumétrico, dividido 4pi por h, o sea, la altura del precio productivo, por la permeabilidad del petróleo, ¿sí? Acá tenemos la relación entre el logaritmo natural y el logaritmo decimal. Esta se denomina ecuación o curva de fluencia, ¿sí? Y la pendiente m permite despejar K por H, estos dos, ¿no? Estos dos términos, que se llaman capacidad de flujo. ¿Sí? Bueno, déjenme un ratito, dejo de compartir. Profe, ¿usted nos va a compartir después esos dos archivos Word que mostró en el grupo? Sí, 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 sí. Ok. Bueno, a ver. Bueno, como material complementario a lo que estábamos viendo, ya como para ir cerrando este tema, les preparé este material que también lo voy a compartir, sea en flujo de medio poroso. El flujo de medio poroso es un fenómeno muy complejo y como tal no puede describirse tan explícitamente como el flujo a través de tubería o conductos. En medio poroso, sin embargo, el flujo es diferente en el sentido de que no hay rutas de flujo bien definidas que se prestan a la medición. El análisis del flujo de fluido de medio poroso ha evolucionado a lo largo de los años, a lo largo de dos frentes, el experimental y el analítico. Físicos, ingenieros, hidrólogos y similares han examinado experimentalmente el comportamiento de varios fluidos a medida que fluyen a través de medios porosos que van desde paquete de arena hasta vidrio Pirex. Sobre la base de sus análisis, han intentado formular leyes, correlaciones, que luego se pueden utilizar para hacer predicciones analíticas para sistemas similares. El objetivo principal de este apunte es presentar las relaciones matemáticas que están diseñadas para describir el comportamiento del flujo de los fluidos entre el yacimiento. Las formas matemáticas de estas relaciones varían dependiendo de las características del yacimiento. Las principales características del yacimiento que deben ser consideradas incluyen tipo de fluido en el reservorio, regímenes de flujo, geometría del yacimiento y número de fluidos que fluyen en el depósito. Tipo de fluido, se define un coeficiente de compresividad isotérmica, que es esencialmente el factor de control en la identificación del tipo de líquido del yacimiento. En general, los fluidos del yacimiento se clasifican en tres grupos: los fluidos incompresibles, ligeramente compresibles y compresibles. El coeficiente de compresibilidad isotérmica C es definido a través de las siguientes expresiones matemáticas. En términos de volumen del fluido, el coeficiente es, ¿no?, la razón de cambio del volumen respecto a la presión, ¿sí? Y en términos de densidad de fluido, es la razón de cambio de la densidad, ¿no?, respecto del cambio de la presión. En el caso de los fluidos incompresibles, es aquel fluido que está definido como aquel cuyo volumen o densidad no cambia con la presión. Los fluidos incompresibles son aquellos que no cambian, aquellos cuyo volumen no cambia con los cambios de presión, ¿sí? Ni el volumen ni la densidad. O sea, el cambio del volumen respecto a la presión, el cambio de la densidad respecto a la presión, en ambos casos es igual a cero. El fluido incompresible no existe como tal en la realidad,
Este comportamiento, sin embargo, puede asumirse en algunos casos para simplificar la derivación y la forma final de muchas ecuaciones de flujo. O sea, se puede definir que E igual a 0 por una cuestión de simplificación, ¿no? Fluidos ligeramente compresibles. Estos fluidos exhiben pequeños cambios de volumen o densidad con la presión. Conociendo un volumen de referencia, un volumen inicial, ¿sí? De un líquido ligeramente compresible a una presión de referencia inicial. O sea, estamos hablando de acá, ¿no? De un volumen de referencia y una presión de referencia inicial. Los cambios en el comportamiento volumétrico de este fluido es una función de la presión P y puede ser descrito matemáticamente integrando la ecuación C es igual, ¿no? A lo que veíamos recién, ¿no? A esta expresión. En términos de volumen o en términos de densidad. Acá lo hacemos en términos de volumen. Integramos la ecuación que define el coeficiente de compresibilidad isotérmico, ¿sí? Integramos, ¿sí? Y llegamos a una expresión de este tipo, ¿no? Donde P es la presión en PCA, B el volumen a la presión P en pies cúbicos, P sub ref es la presión inicial o de referencia, y B sub ref es el volumen, ¿no? De fluido a la presión inicial en PCIA. La presión en PCIA. ¿Sí? E a la C por presión de referencia menos presión de fluido puede ser representado por esta serie, ¿no? Una serie de expansión. Y esta serie, ¿no es cierto?, puede simplificarse o truncarse hasta tomar esta forma, E a la X igual a 1 más X. ¿Sí? Combinando esta ecuación con esta ecuación nos da este valor, ¿sí? Este valor para el volumen, ¿no? Entonces, el volumen es igual. El volumen, ¿no es cierto?, para una condición en particular es igual al volumen de referencia, ¿no? Por un término que combina, ¿no es cierto?, el coeficiente de compresibilidad y la diferencia de presión entre la presión de referencia y la presión a la que se encuentra un determinado sistema. Tanto los sistemas de petróleo crudo como los de agua cumplen o caen en esta categoría, ¿sí? De ahí es que cuando nosotros, ¿no es cierto?, calculamos ya sea el volumen o la densidad respecto a los datos de volumen y presión de referencia, los resultados encontrados, ¿sí?, van a ser distintos, el B va a ser distinto del BREF, ¿no? Porque la P es distinto de la PREF, y la densidad lo mismo, ¿no? Va a ser distinto de densidad de referencia porque, ¿no?, tanto PREF como P son valores distintos. A raíz de esta definición o de cálculo, para calcular el volumen o la densidad, decimos que hay pequeños cambios en el volumen o en la densidad para estos sistemas. Entonces, ejemplos de estos sistemas son el petróleo crudo y el agua. Ligeramente compresible. Y los fluidos compresibles, ¿no?, son aquellos fluidos que experimentan grandes cambios de volumen con los cambios de presión. Todos los gases son considerados fluidos compresibles. Para este caso, el coeficiente de compresión isotérmico está dado por la siguiente expresión, ¿no? Acá aparece en la expresión, ¿no?, del factor de compresibilidad, del coeficiente de compresibilidad, aparece Z, ¿sí? Aparece Z, que es la variable que aparece siempre que, ¿no es cierto?, estamos analizando gases, ¿no? Fíjense ustedes que si hacemos una relación entre presión y volumen en el eje ordenada y presión en el eje de abscisa, ¿no? Acá tenemos la presión de referencia y acá tenemos el volumen de referencia. Fíjense que para un fluido incompresible el volumen es igual al volumen de referencia. Para un fluido ligeramente compresible, ¿no?, hay un alejamiento de las condiciones estacionarias y el volumen es ligeramente mayor que el volumen de referencia, o sea, ya no se cumple esta igualdad.
Y para un fluido compresible, ¿no? El volumen experimenta grandes cambios, ¿sí? Grandes cambios respecto al volumen de referencia o al volumen inicial. Fíjense en ustedes acá en términos de densidad es lo mismo, ¿sí? Acá veíamos cambios de presión o relaciones de presión-volumen, y acá vemos relaciones de presión, densidad de fluido, ¿no? Si acá tenemos la densidad, ¿no? Y acá tenemos la presión, fíjense en ustedes que para el caso si aquí tenemos la densidad de referencia, ¿sí? Para el fluido incompresible la densidad es igual a la densidad de referencia, y los cambios se producen, ¿no es cierto? Digamos, cuando esta igualdad no se está cumpliendo. En el caso los fluidos ligeramente compresibles, la densidad es ligeramente mayor que la densidad de referencia, y para el caso del fluido compresible, como el gas, la densidad es mucho mayor, ¿no? Que la densidad de referencia. Los cambios que experimenta, digamos, la densidad producto de los cambios de presión. Regímenes de flujo. Existen básicamente 3 regímenes de flujo que pueden ser reconocidos para describir el comportamiento del flujo del fluido y la distribución de la presión del reservorio como una función del tiempo. El flujo estable se caracteriza porque la presión del yacimiento no cambia con el tiempo, ¿sí? Esto, ¿no? El cambio de la presión con el tiempo, ¿sí? Si está siendo analizado, ¿no es cierto?, un punto del yacimiento situado a una distancia I, es igual a 0, o sea, no hay cambio de presión. Entonces se caracteriza porque la presión del yacimiento no cambia con el tiempo en un punto dado, e indica que cada unidad de masa retirada está siendo reemplazada por una misma cantidad que se adiciona al sistema. Este toma lugar en yacimiento con empuje de agua o capa de gas. Además puede aplicarse sin un margen de error significativo en las zonas aledañas al pozo. Acá es importante esto en lo que dice, ¿no? Que cada unidad de masa retirada está siendo reemplazada por una misma cantidad de masa que se adiciona. ¿Qué es lo que tenemos acá? Principio de conservación de la masa. Se analiza masa y no se analiza volumen. Es muy común, ¿no es cierto?, hoy en día, porque, digamos, los cambios tecnológicos y la precisión de las mediciones que se necesitan para, o lo que es lo mismo, bajar la incertidumbre de medición, hace, ¿no es cierto?, de que se prefiera medir cambios de masa, ¿no?, y no cambios de volumen. Porque, o sea, ¿por qué digo cambio de masa? Porque teóricamente, ¿no es cierto?, existe un principio que dice que la masa no se destruye, sino que se conserva, ¿no? En cambio, el volumen, digamos, está condicionado, ¿no? Los cambios de volumen están condicionados por los cambios de presión, ¿sí? Entonces, acá el principio dice, no utiliza el principio de conservación del volumen, sí el de masa, y dice que en un sistema, ¿no?, de flujo estable, la cantidad de masa retirada es igual a la cantidad de masa que está ingresando al sistema. Conservación de la masa, ¿sí? Eso es lo que le da, digamos, la definición mucho más exacta a lo que es un flujo estable. Fíjense en ustedes, acá teníamos, ¿no?, el ejemplo que veíamos hace rato, el flujo, a ver, el flujo radial estacionario, ¿no? Para un flujo estacionario radial, ¿no?, porque acá tenemos la variable radio, desde RE hasta RW,
¿sí? El perfil de distribución de presiones, ¿no? Que acá la presión se hace casi asintótica con la presión la presión inicial, o la presión estática, y esta que estaba acá era el caudal desde un tiempo cero a un tiempo infinito. ¿Sí? Un yacimiento infinito. Como tenía empuje, ¿no? Como tenía empuje, o un mantenimiento de presión acá en la frontera, entonces este perfil de distribución se mantenía. Se mantenía la presión acá, la presión dinámica de fondo como constante, y el caudal constante. ¿Por qué? Porque este influjo en la frontera me aseguraba que el caudal, ¿no? De agua que estaba ingresando al sistema acá era igual al caudal de oil que estaba saliendo acá, ¿no? Principio de conservación. Y para adecuarlo a la definición que recién decíamos, la cantidad de masa, ¿no? que se adiciona al sistema en este punto es igual a la cantidad de masa que se está retirando en este punto, ¿sí? Para adecuar la definición anterior al flujo estacionario. Para que tal condición se cumpla es necesario que el flujo a través del radio de drenaje, RS, sea igual al flujo a través de RW. Esto no se puede cumplir a menos que el reservorio tenga un fuerte empuje por agua en la frontera que iguale la tasa de producción. Es lo que decíamos en la definición de hace rato, ¿no? Y acá tenemos otros dos tipos de, ¿no? de definición. Por un lado, el estado estable, ¿no? Si vemos la performance de la presión en el tiempo, es una recta horizontal, paralela al tiempo, que significa que los cambios de presión respecto al tiempo son iguales a cero. No cambia con el tiempo la presión en un régimen de estado estable. En un estado inestable, ¿sí? Tenemos esta curva, ¿sí? Tenemos que los cambios de presión respecto al tiempo no son iguales a cero, lo cual significa que con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo van a haber cambios con respecto a la presión, ¿sí? Van a haber cambios. En este caso, ¿no? Fíjense ustedes, aumenta el tiempo, ¿no? Los cambios son distintos de cero. Bueno. Bueno, esto es lo que recién compartíamos en el otro apunte, ¿sí? Si quieren pueden utilizar este apunte, o si quieren pueden analizar el otro, pero si no, en el estado inestable, dice, el pozo se somete a producción a condiciones de presión de fondo constante, el PWF constante, es decir, que si se desea mantener el valor del PWF, se debe variar el caudal del flujo. Acá dice la rata, ¿no? Inicialmente la presión avanza dentro del yacimiento y drena una cantidad determinada de fluido. Más allá de ese punto, no existe movimiento de fluido. A medida que la presión avanza, el movimiento de fluido es más intenso, aunque menor dentro del yacimiento. Una vez que la presión llega a la frontera, no existe un soporte para sostener la presión, y esta debe caer a otro punto de modo que se mantenga la presión del pozo constante. Dicha caída de presión en la frontera hace que cada vez el caudal en el pozo se haga menor, ¿no? Esto lo habíamos visto en el gráfico. Esto es con respecto al estado inestable o no estable. Y el estado pseudoestable es un caso especial del estado inestable. El estado estable se da cuando se toca la frontera y un barril de petróleo se reemplaza por un barril de agua si los factores volumétricos son iguales a 1. El flujo en estado pseudoestable es causado por la expansión del fluido, ¿sí? Ahora, si PWF es constante, ¿sí? Los cambios entonces los cambios de volumen son causados por los cambios de presión. ¿Mm? A partir de la definición de el coeficiente de compresibilidad isotérmico. Para que haya expansión tiene que haber una caída de presión
Mientras que la presión no afecta a la frontera, el comportamiento es infinito. Todos los yacimientos tienen ese comportamiento. En el estado pseudoestable, el caudal en el fondo del pozo se mantiene constante, lo que implica que para que esto ocurra, tiene que haber líneas de presión paralelas como lo indican las figuras que ya habíamos visto. El principio es similar al estado inestable, pero cuando la presión afecta a las fronteras, en todo punto del yacimiento, el cambio de la presión respecto al tiempo es el mismo y se obtienen líneas paralelas. Matemáticamente el cambio de la presión respecto al tiempo es constante, y entonces el caudal será constante hasta que la presión de fondo fluyente no se pueda mantener, ¿no? La mayor parte de la vida productiva de un reservorio existirá en flujo pseudoestacionario. Sí, eso es también, ¿no es cierto?, una definición que parte de la, ¿no es cierto?, de la vida, de correlacionar todos los datos analíticos con la realidad, ¿sí? Estos dos gráficos ya lo habíamos definido. En cuanto a la geometría del reservorio, ¿sí?, la geometría de un reservorio tiene un efecto significativo en el comportamiento del flujo. La mayoría de los reservorios tienen límites irregulares, y una rigurosa descripción de la geometría a veces solo es posible a través del uso de simuladores numéricos. Para muchos de los propósitos ingenieriles, sin embargo, la geometría del flujo puede ser representada por uno de los siguientes modelos, ¿no? Acá estaba el punto I, ¿no es cierto?, con coordenadas X, Z, ¿no? Dice cualquier lugar dentro del reservorio. Fíjese en los límites irregulares, ¿no?, del yacimiento, y tenemos acá los distintos regímenes de flujo, ¿no? Tenemos el flujo no estacionario, el flujo semiestacionario y el flujo estacionario, ¿no? Cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que el cambio de presión, ¿no?, respecto del tiempo en el estado estacionario, para coordenadas de X y Z es igual a 0. O sea, en cualquiera de las 3 dimensiones es igual a 0. En el régimen semiestacionario, ¿sí?, como esto es una recta, ¿sí?, el cambio de la presión respecto del tiempo para coordenadas X y Z es una constante, ¿sí?, y es la pendiente de la recta, una constante. Y para el caso del estado estacionario, el cambio de la presión respecto al tiempo no es constante, ¿sí? Geometrías del flujo. El flujo radial es la geometría del flujo más importante en un yacimiento. Consta de líneas de flujo que se dirigen hacia el centro. Este flujo recibe mejor el nombre de flujo cilíndrico en virtud a su forma. El flujo lineal se presenta mediante líneas de corrientes paralelas que fluyen dentro del yacimiento. Este régimen no es muy común, a menos que el yacimiento presente en forma alargada lentes de arena o fracturas hidráulicas. Sin embargo, esta geometría es muy importante en análisis de laboratorio. Cuando el pozo penetra en una pequeña porción de la formación productora, toma lugar el flujo hemisférico, el cual está formado por líneas tridimensionales que se dirigen hacia el pozo en forma de una semiesfera o hemisfera. Este flujo es importante para determinar la capacidad de flujo de la formación en la dirección vertical. Y fijémonos, ¿sí? Fíjense, entonces, este es el yacimiento con forma irregular, ¿no? Esta es una vista en corte, ¿no? Acá tenemos el pozo, irrumpiendo dentro del yacimiento, ¿sí? Y acá podemos encontrar, fíjense ustedes, el flujo lineal, ¿no? Lejos de la zona, acá de esta zona donde están convergiendo, ¿no?, el fluido para ingresar al pozo, ¿sí? Lejos tenemos un flujo, entonces, flujo lineal, en el que la característica principal es que las líneas de flujo están paralelas, ¿sí? Está representada por las flechas azules.
Las flechas negras representan lo que es el flujo radial, ¿sí? Y las flechas rojas representan lo que es el flujo hemisférico. Fíjense ustedes que este sería el caso, ¿no? Una vista en corte del flujo hemisférico, ¿sí? El pozo, un corte del yacimiento, y fíjense ustedes, ¿no? Acá tenemos como una hemisfera, ¿no? Una hemisfera, lo cual le da, ¿no es cierto?, el sentido a cada una de estas líneas de flujo, ¿sí? Toda esta línea de flujo están, ¿no es cierto?, apuntando radialmente, pero siguiendo esta estructura de hemisfera, ¿sí?, como guía en el movimiento de cada una de las líneas de flujo. Por eso es, ¿no?, que esta esquematización habla de una geometría de flujo hemisférica. En este caso, ¿sí?, fíjense ustedes, esta es una vista en planta, ¿no? Tenemos el pozo, tenemos la estructura, y tenemos de nuevo, en las zonas alejadas del pozo, tenemos el flujo lineal, en las cercanías del pozo tenemos el flujo radial, y en el near wellbore tenemos el flujo hemisférico, ¿sí? Lo que está de rojo, ¿sí? Lo que está en negro es el flujo radial, y lo que está azul es el flujo lineal. Bueno. Hasta aquí llegamos, y en la próxima clase seguimos ya con las pruebas de presión. Listo, profe. Ok. Bien, profe. Bueno, ¿cuántos somos? 49, yo 48. Bueno, hay chicos nuevos, hay chicos que están, digamos, tomando clases por una cuestión de preparación de la materia, algo así, ¿no? Por ejemplo, Nadia Fernández, que veo acá. A ver, ¿quién más? Luca Albizu, Maricel Córdoba. ¿Quién más? Bueno, y Mario, ¿no? Caro. No te quería de chaval Caro, pero bueno, te mandé nomás al frente. Enzo Aguilera. Ayrton. Cristian Quispe. Cristian Martínez. Que me dijo que iba a estar, sí. Cristian me dijo que iba a estar haciendo la materia. Elías Mariño también, ¿no? ¿Puede ser? Sí, profe, lo estoy escuchando. Elvi Urbina, Manuel Figueroa, Enzo Aguilera, son todos ya viejitos de la materia, ¿no? Bueno. Bueno, bueno, nos encontramos el próximo jueves, chicos, entonces. ¿Sí? Vamos a entrar a la parte de ensayo de pozo, y después vamos a retomar de nuevo el tema de productividad, retomando en las ecuaciones de Standing, ¿no? El método Standing o Vogel modificado. Vamos a ver unos ejercicios para que vean visualmente, ¿no es cierto?, la aplicación, y para que se entienda un poco más. Así que bueno, nos encontramos el próximo jueves, chicos. Listo, profe. Listo, profe. Hasta luego, Buenas gracias. noches. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe. Profe.